Saludos cordiales con todos. Mi nombre es Melissa Dalila Espinosa Nacimba y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Y esta exposición está realizada bajo la tutoría del doctor Jorge Castillo. Bueno, hoy voy a hablarles sobre un tema muy importante en la práctica clínica, la obstrucción intestinal. A lo largo de esta exposición vamos a revisar lo que son sus causas, el diagnóstico por imagen, los hallazgos más relevantes en las distintas modalidades, como son la radiografía, la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Como objetivos de la presentación tenemos el objetivo general va a ser analizar lo que son las principales técnicas de imagen que van a ser utilizadas en el diagnóstico de la obstrucción intestinal, valorando tanto lo que es su utilidad para determinar la localización, la causa, el grado y las posibles complicaciones, haciendo énfasis en lo que son los hallazgos radiológicos característicos. Dentro de los objetivos específicos tenemos como primer punto que vamos a describir las manifestaciones clínicas claves que nos van a orientar hacia un diagnóstico de la obstrucción intestinal y su correlación con los hallazgos radiológicos. También vamos a comparar lo que son las distintas modalidades de imagen, ya sea la radiografía, la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, en función a lo que es la utilidad diagnóstica de las mismas. Entonces, también como último punto vamos a reconocer los signos imagenológicos específicos que nos van a permitir identificar las causas frecuentes, las complicaciones que pueden llegar a darse, como son los vólvulos, las hernias, las masas y en el peor de los casos, la isquemia. Ya. Entonces, la obstrucción intestinal es una urgencia abdominal frecuente que se va a manifestar con un dolor de tipo cólico, además acompañado de una distensión abdominal, también de vómitos. También van a ver lo que son las ausencias de deposiciones de gases y en el inicio del cuadro van a estar los ruidos hidroaéreos aumentados, pero a medida que esta obstrucción avanza, estos van a disminuir o abolirse. Dentro de las causas más frecuentes van a variar según la localización. En el caso del intestino delgado, donde ocurre con mayor frecuencia que en el colon, van a destacar lo que son las adherencias postquirúrgicas, también lo que son las hernias, las neoplasias y lo que es la enfermedad de Crohn. Por otro lado, en el colon las causas más comunes van a ser el carcinoma, el vólvulo y los diverticulitis. Entonces, el cuadro clínico puede complicarse y los exámenes de laboratorio pueden mostrar lo que es una leucocitosis, también un aumento de la amilasa y una elevación del ácido láctico en la sangre, lo cual nos sugiere que estamos ante una isquemia. Y la severidad del cuadro dependerá tanto de lo que es su localización, el grado de obstrucción y el compromiso vascular del mismo. Ya. Entonces, para que el estudio imagenológico sea realmente útil, es fundamental conocer ciertos datos clínicos relevantes. Entre ellos están lo que son los antecedentes quirúrgicos o neoplásicos, además lo que es la presencia de hernias o masas abdominales palpables y cualquier signo clínico que sugiera una posible complicación. Con esta información ya recolectada, las exploraciones radiológicas nos permiten orientar el diagnóstico con varios aspectos. En primer lugar, se va a confirmar o descartar la obstrucción intestinal. En segundo, se va a establecer lo que es la localización, la causa y el grado. Y en tercero, se van a identificar lo que son los signos de isquemia o complicaciones, como podría llegar a ser una posible perforación, lo cual requiere un tratamiento quirúrgico inmediato. Listo. La radiografía de abdomen es una herramienta inicial muy útil en el estudio de una obstrucción intestinal, principalmente por su disponibilidad y también por su bajo costo. Y generalmente este es un estudio realizado en decúbito supino. Por lo general, los hallazgos radiológicos típicos van a incluir lo que es una distensión de las asas intestinales con gas o también con niveles hidroaéreos y la ausencia de gas en las porciones distales del intestino, como llegasen a ser el recto o el colon sigmoide. Entonces, si la radiografía, por ejemplo, ya nos muestra los signos evidentes de una obstrucción, no es necesario solicitar proyecciones adicionales. Ahora bien, por ejemplo, si se tratase de un cuadro grave o hay la sospecha clínica de una complicación, como ya mencioné anteriormente, una isquemia, una perforación, está indicado realizar lo que es ya una tomografía computarizada para confirmar el diagnóstico. También, ya que esta nos va a ayudar a determinar la causa, la localización exacta y valorar las posibles complicaciones.
Y aquí podemos observar que las imágenes nos muestran las asas dilatadas del intestino delgado con lo que son unas válvulas conniventes visibles, lo cual es característico de una obstrucción del intestino delgado, como es relevante aquí en la imagen. Ya. Ahora bien, en la obstrucción del intestino delgado, específicamente, la radiografía nos va a mostrar hallazgos característicos que nos van a orientar hacia su diagnóstico. En primer lugar, lo que vamos a observar es que las asas van a estar dilatadas con válvulas conniventes visibles, lo cual indica que se trata de un intestino delgado. Y estas válvulas van a aparecer o van a estar dispuestas de forma central. Y el diámetro de estas asas suele ser mayor a 3 centímetros, lo que nos va a reforzar el diagnóstico. Otro signo típico también es conocido el patrón de collar de perlas, donde se van a ver pequeñas burbujas aéreas atrapadas entre las válvulas. También es importante notar que si no se visualiza gas tanto en el colon, tampoco hay heces ni austras, lo cual sugiere que estamos ante una obstrucción completa. También en algunos casos puede observarse la dilatación gástrica secundaria si la obstrucción es alta, como sería el caso del yeyuno proximal. Y aquí esta imagen nos muestra claramente todos los signos ya mencionados. Ya. Ahora vamos a la obstrucción del colon. Cuando la obstrucción del colon se localiza, los hallazgos en la radiografía van a cambiar o van a variar. Entonces, lo característico de este caso va a ser la presencia de las austras visibles con contenido fecal en asas dilatadas, lo cual nos va a indicar que estamos ante una dilatación colónica. Y estas asas dilatadas suelen distribuirse periféricamente, a diferencia del intestino delgado, que era más de forma central. Y el diámetro del colon dilatado puede superar lo que son los 6 centímetros. Además, el segmento colónico que se encuentra distal en la obstrucción va a aparecer lo que es colapsado y no se van a visualizar aire en el recto, lo que es otro dato muy importante a considerar. Y en esta imagen radiológica observamos estos signos, lo cual nos orienta hacia una obstrucción colónica que probablemente podría ser de tipo mecánico. Ahora bien, vamos con otras proyecciones o exploraciones adicionales. Ya. En primer lugar, tenemos la proyección en bipedestación o en decúbito lateral con un rayo horizontal que nos va a permitir evidenciar lo que son los niveles hidroaéreos, lo cual es fundamental para valorar el grado de la obstrucción intestinal. Y un hallazgo importante es la presencia, como ya mencioné, de los niveles hidroaéreos a diferentes alturas, pero dentro de la misma asa intestinal. Y si esta diferencia es mayor a 25 milímetros, se considera que estamos en una obstrucción intestinal, pero de alto grado. Y en esta imagen podemos observar con el flecha roja que nos está indicando lo que es el nivel hidroaéreo, lo cual confirma una acumulación de lo que es de líquido y gas y que es típico en un segmento intestinal obstruido. Ya. Además, existen otros usos de la radiografía de abdomen en la obstrucción. Entonces, la radiografía de abdomen también suele ser útil para identificar lo que son los cuerpos extraños que están causando también lo que es una obstrucción intestinal. En esta imagen claramente podemos observar un caso de tráfico de narcóticos, donde se pueden observar múltiples bolsillas llenas de sustancias que se encuentran distribuidas a lo que es el largo del intestino. Y este tipo de presentación es típico en las personas que se las denomina mulas. Y detectar estos elementos es fundamental, ya que pueden causar obstrucción, también perforación o intoxicación en caso de que alguna de estas bolsillas llegasen a romperse. Ya. Bien, el lirio biliar, por otro lado, es una causa poco común, pero es importante también y relevante en la obstrucción intestinal. Se debe a lo que es el paso de un cálculo biliar grande al intestino. Generalmente, este se da a través de una fístula colecistoentérica. Y hay una triada clásica denominada la triada de Rigler, que consiste en 3 hallazgos claves. En primer lugar, tenemos lo que es una neumobilia, que es aire navial biliar. En segundo lugar, vamos a encontrar lo que son signos de una obstrucción intestinal y generalmente esta suele darse en el hilio distal. Y en tercer lugar, vamos a observar la visualización de un cálculo biliar ectópico
en el intestino. Y esta triada es muy específica y su identificación precoz nos va a permitir realizar lo que es un diagnóstico certero y también plantear un tratamiento quirúrgico adecuado. Ya. Ahora, la impactación fecal o también denominado fecaloma también puede simular lo que es un cuadro de obstrucción intestinal. En la radiografía podemos observar que se ve la dilatación del marco colónico, especialmente en lo que es el colon sigmoide y el recto. Además, también vamos a notar la ausencia de gas en los segmentos distales, lo cual puede em, confundirse como con una obstrucción verdadera. En este caso, es muy importante tener en cuenta que esto puede darse en pacientes ancianos o encamados donde la motilidad está disminuida y también pueden existir antecedentes de una constipación crónica. Por lo general, el tratamiento de la impactación fecal o fecaloma es generalmente médico y este se realiza con enemas o con evacuaciones manuales, lo cual nos hace diferenciarlo de una obstrucción mecánica, ya que llevan totalmente tratamientos distintos. Ya. Ahora vamos con el vólvulo del colon. Aquí vamos a observar lo que es un caso clásico de un vólvulo de colon sigmoideo, que es una torsión del colon sobre su eje mesentérico. Y en esta radiografía podemos observar claramente lo que se conoce como el signo del grano de café, que corresponde a una gran asa dilatada con los extremos convergentes. Y el vólvulo es una urgencia abdominal y si no se resuelve, puede evolucionar hacia una obstrucción intestinal ya grave. Ya. En algunos casos se puede utilizar lo que es la radiografía con un contraste hidrosoluble, especialmente si existen dudas en los diagnósticos. Y el contraste nos va a permitir ver el tránsito del material a través del tubo digestivo y detectar zonas de estenosis, de válvulos o también de masas. Sin embargo, si en la radiografía ya se muestran los signos claros de obstrucción, no se recomienda seguir haciendo más proyecciones. Y si existe una sospecha clínica, de complicación, como serían las perforaciones o las estrangulaciones, la tomografía computarizada sería el siguiente paso. Pero bueno, bien. En estas imágenes vamos a visualizar que aquí en la imagen A hay un cuadro de oclusión intestinal por adherencias, es inicial. En la imagen B vemos una oclusión intestinal tras las 6 horas de lo que es la administración del contraste. Y en la imagen C ya vemos la resolución del cuadro tras las 12 horas de la administración del contraste, ya que vemos que se visualiza absolutamente todo el tubo digestivo. Ya. El estudio convario por tránsito intestinal es de suma importancia en obstrucciones de bajo grado o suboclusión, como podrían ser las bridas o las estenosis inflamatorias. Además, es muy importante recordar que está contraindicado si sospechamos de una obstrucción completa o también de una perforación intestinal, ya que el vario puede llegar a ser muy irritante y puede agravar la situación. Además, también, si realizamos este estudio, podría limitar lo que es la posibilidad de hacer una tomografía computarizada con contraste posterior debido a la interferencia del bario con el contraste yodado. Ya. Ahora vamos con la enteroclisis. La enteroclisis es un estudio con contraste que se usa cuando generalmente hay una sospecha de una obstrucción intermitente o crónica. Eh, este estudio se realiza introduciendo lo que es una sonda nasoyeyunal y se infunde el bario directamente en el intestino delgado, lo que va a permitir ver los detalles muy precisos como son asas fijas, además estenosis o adherencias. Y actualmente esta técnica ha sido mayormente reemplazada por lo que es una enterografía por tomografía computarizada, que esta es menos invasiva y proporciona una evaluación más completa. Ya. Ahora bien, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es la ecografía abdominal. La ecografía abdominal es una herramienta también muy útil, especialmente en pacientes pediátricos o quienes no pueden recibir contraste. También lo que nos permite visualizar son asas intestinales dilatadas que van a ser mayores a 2,5 centímetros con contenido líquido en su interior. Además, también se va a evaluar lo que es
el aumento o la ausencia de la peristalsis a nivel de la obstrucción e incluso sin causa, como es el caso de neoplasias, enfermedades inflamatorias o también el caso de un hilo biliar o también besoares. Y un signo de alarma es un engrosamiento mural con ausencia de peristalsis. También puede ser una ausencia de la señal del color del Doppler o también líquido libre entre las asas intestinales, ya que puede sugerir una isquemia asociada. Listo. Para interpretar lo que es una ecografía intestinal correctamente, es fundamental conocer las características normales en primera instancia. Cuando, por ejemplo, la luz está distendida y el grosor de la pared intestinal debe ser menor a 2 milímetros, pero si esta está colapsada, puede alcanzar hasta 3 milímetros en el caso del intestino delgado. 4 milímetros en el colon y hasta 5 milímetros en el sigmoide debido a su hipertrofia fisiológica. También clásicamente se describen lo que son 5 capas alternantes de diferentes ecogenicidad en la pared intestinal. Y estas se van a visualizar mejor si existe o si hay líquido intraluminal y se usa un transductor por lo general de alta frecuencia. Ya. Este es un caso clínico típico de un paciente masculino de 65 años de edad que consulta por un dolor abdominal agudo, náuseas y estreñimiento. Y en esta ecografía se van a visualizar múltiples asas del intestino delgado dilatadas con un diámetro que supera los 3 centímetros. Como vimos anteriormente, aquí no debe ser mayor a 2 centímetros. Entonces, este hallazgo nos orienta a una obstrucción del intestino delgado de grado moderado a severo. Ya. Ahora vamos con la tomografía computarizada. La tomografía computarizada es el estudio más completo para valorar lo que es una obstrucción intestinal. Entonces, este no solo nos va a permitir confirmar la obstrucción, sino también nos va a ayudar a lo que es localizar con precisión, también identificar la causa, ya que podría ser por un origen de hernias, masas, bridas, y también valorar la gravedad del cuadro. Entre las complicaciones que podemos detectar en la TC están que va a haber un realce mural anómalo, también puede haber la presencia de aire en la pared intestinal, como es la neumatosis, y también puede haber un neumoperitoneo que nos va a indicar que estamos ante una perforación. También es útil para distinguir entre lo que es un hilo obstructivo mecánico de un hilo paralítico funcional. Bien. Entonces, la tomografía computarizada nos va a permitir identificar múltiples hallazgos de una obstrucción intestinal. Entonces, una asa del intestino delgado con un diámetro que supere los 2,5 centímetros o en un ciego que supere los 9 centímetros ya se consideran que están dilatados. Y para el resto del colon, el punto de corte van a ser 6 centímetros. La tomografía computarizada también nos va a permitir visualizar claramente las zonas de transición entre las asas dilatadas y colapsadas. También vamos a identificar heces en el intestino delgado, determinar la causa de la obstrucción. También vamos a valorar la gravedad y detectar las complicaciones asociadas. Y aquí podemos observar claramente 3 imágenes. En la A vamos a observar la dilatación de las asas del intestino delgado que está con las flechitas rojas. Además, en la imagen B es un punto de transición entre las asas dilatadas y colapsadas que está indicada aquí con la flecha amarilla. Y en el caso de la imagen C, son signos compatibles con contenido mixto o fecalización distal que está indicada aquí con la flecha verde, lo cual va a apoyar lo que es el diagnóstico de una obstrucción mecánica. Ya. Bien, en este caso observamos también lo que es una obstrucción del intestino delgado con múltiples asas dilatadas y la causa común de este caso es lo que es un tumor secal que genera lo que es un efecto de masa. Aquí en esta parte lo que va a generar como es un efecto de masa. También en esta parte inferior vamos a observar que se encuentran ganglios linfáticos mesentéricos aumentados. Y este tipo de cuadros son típicos en una obstrucción secundaria a una patología neoplásica. También en esta tomografía abdominal que está en un corte axial, vamos a observar claramente unos hallazgos más relevantes en una obstrucción intestinal
que es como el anterior caso, que es por causa tumoral. Entonces, en este color amarillo vamos a identificar lo que son las asas del intestino delgado que están dilatadas. Por acá en el circulito rojo vemos los ganglios linfáticos y en esta parte de aquí vamos a observar lo que es la masa tumoral en el ilion terminal. Ya. Ahora vamos con lo que es la enteroclisis o la enterografía por tomografía. Y esta es una técnica especializada que se utiliza cuando hay obstrucciones intermitentes o también de bajo grado. A diferencia de la enteroclisis convencional que mencionamos anteriormente, no se necesita colocar una sonda nasoyeyunar, lo que hace que sea más tolerable y cómodo para el paciente. Y esta técnica lo que va a hacer es que mejora la distensión del intestino delgado y va a permitir lo que es una evaluación más detallada, especialmente útil en enfermedades inflamatorias como la de Crohn, estenosis leves o también una sospecha de tumores pequeños. Aquí en esta imagen les traje lo que es una enfermedad de Crohn grave. Este es un corte axial de enteroclisis por tomografía computarizada que nos va a mostrar lo que es una masa inflamatoria en la fosa ilíaca derecha que está asociada a lo que son fístulas enterocólicas o colocólicas, que está indicada aquí con la flecha grande. Y acá es la misma imagen, pero además se observa también con la flecha pequeña una dilatación de las asas del ilion que van a estar asociados a lo que es fístulas enterocutáneas o también un engrosamiento de la piel. Bien, pasando ahora vamos a lo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene un uso más limitado en comparación con la tomografía, principalmente por su menor disponibilidad, mayor tiempo de adquisición y también porque el costo es mucho más elevado. Sin embargo, tiene claras ventajas en pacientes pediátricos y mujeres embarazadas, ya que no se utiliza lo que es la radiación ionizante. Entonces, en enfermedades como la de Crohn, se puede utilizar una técnica específica llamada enterografía por RM, que esta nos va a permitir visualizar lo que es muy bien el intestino delgado, evaluando edema, también el engrosamiento mural y actividades inflamatorias con riesgo radiológico para el paciente. Bien, en esta tabla nos va a resumir lo que son las principales causas de la obstrucción intestinal y clasificadas en tres grandes grupos. Según su localización tenemos las extrínsecas, las murales y las intraluminales. Las causas extrínsecas son aquellas que comprimen el intestino desde fuera. Entre ellas tenemos lo que son las adherencias posquirúrgicas, las hernias externas o internas, los vólvulos, también tenemos tumores peritoneales, abscesos, peritonitis, entre otros. Y dentro de las causas murales son las que van a afectar directamente a la pared del intestino. Y aquí podemos encontrar lo que son neoplasias como adenocarcinomas, linfomas, tumores carcinoides, así como procesos inflamatorios como llegasen a ser la enfermedad de Crohn, la peritonitis encapsulante. También destacan causas vasculares como serían la isquemia intestinal, los hematomas, las complicaciones por traumas, además anastomosis quirúrgicas o también incluso una trombocitopenia. En el caso de las causas intraluminales, son las que obstruyen desde el interior del lumen, como sería el caso de un hilio biliar, los besoares, cuerpos extraños, fecalomas, síndrome de obstrucción intestinal distal, más común en enfermedades como la fibrosis quística. Y esta clasificación va a ayudar a orientar lo que son los diagnósticos diferenciales y también la elección del estudio imagenológico más adecuado según cada caso. Ya. Entre las entre las causas extrínsecas vamos a tener lo que son las adherencias o las bridas, que son las más frecuentes de todas. Hasta un 80% de los casos van a estar relacionados con cirugías previas y en menor proporción con procesos inflamatorios como serían la peritonitis. En aproximadamente el 5% de los casos la causa es indeterminada. Suele afectar en menor frecuencia en lo que es el colon y la mortalidad, aunque suele ser baja, puede estar entre el 1 y el 2%. Pero desde el punto de vista radiológico, el hallazgo más clave es la zona de transición brusca o los bordes lisos y
Aquí vamos a observar lo que es un signo característico, que es el signo de pico, que sugiere que un segmento del intestino está atrapado por una brida. Y este signo es en realidad uno de exclusión, ya que no siempre es posible ver la brida directamente. Entonces, por eso es importante conocer lo que es un diagnóstico diferencial, que incluyen hernias internas, además tumores, diseminaciones metastásicas intraperitoneal y también estenosis inflamatorias. Y también hay que reconocer estas diferencias, ya que es muy importante reconocer estas diferencias, ya que nos orienta a un manejo y también a valorar si se requiere o no la intervención quirúrgica. Listo. En esta diapositiva observamos dos signos radiológicos característicos de la obstrucción en asas cerradas, que van a ser visualizadas mediante este estudio que es de resonancia magnética. En la imagen de aquí es un corte coronal que muestra lo que es el signo de pico, que corresponde a un estrechamiento brusco del intestino en el punto de obstrucción, como si convergieran lo que serían los extremos hacia el vértice. Aquí en esta imagen B es un corte axial y se aprecia lo que es el signo en C, donde las asas intestinales adoptan una disposición curva, como podemos ver aquí, adoptan una disposición curva o semicircular debido al atrapamiento del asa cerrada. Y por lo general estos signos son útiles para reconocer una obstrucción mecánica grave, especialmente cuando no puede realizarse contrastes intravenosos o en pacientes que estén contraindicados para una TC. Bien, las hernias también representan la segunda causa más frecuente de una obstrucción intestinal, especialmente en pacientes de edad avanzada. En la tomografía computarizada es el método de elección para la evaluación, ya que este nos va a permitir determinar lo que es la localización, el tamaño del cuello, el saco herniario y también el contenido del saco, ¿verdad? Y si hay complicaciones como estrangulación o también puede haber isquemias. Y según su clasificación, las hernias externas son las que van a atravesar lo que es la pared abdominal o la pelvis. Entre ellas, la más común tenemos lo que es la hernia inguinal indirecta, como la que observamos en esta imagen, que está en una fase arterial axial, y aquí observamos lo que es una hernia inguinal indirecta. Y aunque el diagnóstico puede sospecharse clínicamente, el ATC es muy útil para confirmar y valorar lo que es la severidad del cuadro. Ya. Las hernias internas, por otro lado, se van a producir por un defecto en el peritoneo, el epiplón o también el mesenterio o los ligamentos, lo que nos va a permitir que el intestino se desplace dentro de cavidades anormales. Aunque tienen menor incidencia, son más frecuentes en pacientes que, por ejemplo, han sido sometidos a una cirugía de reconstrucción, como es la Y de Rose, que es. Y en esta tomografía de reconstrucción coronal, sin contraste, se observan colecciones en lo que son las asas del ilio herniadas a través de un defecto en el mesenterio cecal, localizadas detrás y lateral del ciego. Entonces, el intestino herniado se muestra, como podemos observar aquí, edematoso, distendido y que hay líquido libre intraperitoneal, lo cual sugiere que estas asas están sufriendo una isquemia intestinal, al menos en la fase venosa. Ya. En esta diapositiva, en cambio, observamos imágenes de una tomografía computarizada sin contraste, tanto en cortes axial como en cortes sagital, en las cuales se evidencia la herniación interna. Y en ambas imágenes vamos a visualizar lo que es la colección de asas en el intestino delgado, específicamente el ilio, que se han desplazado a través de un defecto en el mesenterio cecal que localizándose detrás y lateral al ciego en el canal paracólico derecho. Las hernias diafragmáticas son menos comunes, pero pueden también causar lo que es una obstrucción intestinal aguda, en especial cuando estas están involucrando al colon. Las hernias pueden ser tanto congénitas, posquirúrgicas o a través del hiato esofágico. Su diagnóstico puede hacerse por radiografía, pero es preferible hacerse por tomografía para ver más que todo su contenido, las complicaciones que puedan llegar a tener, como podrían ser una volvulación o también una estrangulación.
Y en esta imagen podemos ver una tomografía axial en una fase arterial donde que se observa una gran hernia diafragmática izquierda, eh, que claramente podemos apreciar lo que son las asas intestinales y otras estructuras abdominales que están ocupando el espacio del hemitórax izquierdo, desplazando tanto lo que es el pulmón como lo que es el corazón hacia la derecha. Y esta es una característica clave de las hernias diafragmáticas de gran tamaño. En esta imagen de TC en fase arterial, pero en cortes tanto coronal como sagital, observamos también lo que es una gran hernia diafragmática y el defecto diafragmático se estima que es de aproximadamente entre 6 por 8 centímetros, lo cual permite el paso de múltiples estructuras abdominales hacia el tórax. Y esto representa lo que es una hernia compleja con un riesgo de complicaciones como sería una obstrucción intestinal o también una estrangulación vascular, sobre todo si esta no es identificada a tiempo. Ya. En esta diapositiva vamos a abordar dos causas neoplásicas que pueden generar obstrucción intestinal extrínseca. Tenemos los procesos neoplásicos comunes con diseminación peritoneal o también lo que son los tumores neuroendocrinos. En primer lugar, los procesos neoplásicos pueden producir obstrucciones por dos mecanismos, tanto una invaginación indirecta del tumor hacia el intestino y también lo que puede ser una diseminación peritoneal, especialmente en neoplasias tanto de ovario, colon, estómago, páncreas, mama y también endometrio. Y esta diseminación suele verse como zonas de engrosamiento mural nodular o también la presencia de lo que son de nódulos peritoneales, también ascitis o infiltración de la grasa epiploica. En cuanto a los tumores neuroendocrinos, estos tienen un patrón característico que van a causar lo que es obstrucción extrínseca, principalmente con una reacción desmoplásica que va a retraer y también va a distorsionar lo que es el mesenterio. Y se observa también imágenes como espiculadas, con una marcada captación de contraste y también hay la presencia de calcificaciones. Y esto va a afectar principalmente lo que es el intestino delgado y siendo muy rara en el colon. Ya. Entonces, continuando, aquí tenemos lo que son los procesos inflamatorios. Dentro de las causas también inflamatorias de una obstrucción intestinal, vamos a encontrar entidades como llegasen a ser la apendicitis, la diverticulitis, abscesos también que van a comprometer lo que es el intestino y la tuberculosis peritoneal. Y en esta imagen vamos a observar em, una radiografía de abdomen donde se observan los múltiples niveles hidroaéreos y las asas distendidas del intestino delgado, lo que es un indicativo de una obstrucción mecánica. Además, también podemos observar aquí que está señalado con la flecha la presencia de un apendicolito pélvico que representa un cálculo en el apéndice. Y en la cirugía de este paciente se evidenció que el apéndice inflamado se había como que adherido a lo que es el intestino delgado y así causó una obstrucción completa. En el caso de lo que son las lesiones vasculares, entre las causas vasculares más comunes vamos a tener lo que son los aneurismas abdominales y también el síndrome del pinzamiento aortomesentérico, que aunque es poco frecuente, puede causar también lo que es una obstrucción intestinal. Aquí lo que observamos es una TC de abdomen post-contraste con un corte axial y también sagital y podemos ver que el estómago, hay un estómago de retención que está con la flecha azul, secundarios a comprensión duodenal por un gran aneurisma de la aorta abdominal que aquí está señalado con la flecha verde con un duodeno filiforme que vemos aquí en la flecha roja, con dilatación de las asas proximales y también hay una normalización del calibre distal del aneurisma. Esto principalmente se puede observar en pacientes que han bajado rápidamente de peso. Ya. Ahora vamos con lo que son los hematomas. Los hematomas mesentéricos pueden también causar una obstrucción intestinal, especialmente cuando colapsan las asas adyacentes. Entonces, aquí en esta imagen podemos observar una TC sin contraste que muestra una colección
hiperdensa correspondiente, como vemos ahí, a un gran hematoma en el mesenterio, con un colapso también de lo que es el intestino delgado, justo donde este se une al hematoma. Y este tipo de obstrucción puede aparecer tras traumatismos, también anticoagulación o también cirugías. En el caso de la endometriosis, la endometriosis también puede causar lo que es obstrucción, sobre todo si infiltra la pared intestinal. En este caso también se puede producir lo que es una masa mural en lo que es el borde antimesentérico, que tiene una densidad de partes blandas y también puede realzarse con contraste. En esta masa también se va a generar una reacción desmoplásica que es similar a la de a una neoplasia, lo que puede dificultar el diagnóstico. Y en esta imagen vemos una radiografía abdominal que muestra la dilatación de las asas del intestino delgado y grueso, que está aquí señalado con las flechitas rojas como una manifestación de la obstrucción. Y en esta parte de aquí es también una endometriosis, en la que en la imagen A podemos observar que es un corte coronal y se aprecia lo que es una configuración lobulada de la masa que compromete la luz del intestino grueso con la pelvis. Y en la imagen B, que es un corte axial, se confirma que la masa es obstructiva, bien delimitada, como podemos observar, y la localización es justo sobre el recto sigmoides, desplazando las estructuras pélvicas adyacentes. Y esta masa por lo general corresponde a lo que es un foco de endometriosis infiltrativa profunda que se comporta como un tumor y así generando lo que es la reacción desmoplásica y el compromiso transmural del intestino que ya mencioné anteriormente. Bien, esta diapositiva nos muestra lo que es un caso de una invaginación intestinal, que es una causa infrecuente de obstrucción en adultos. Se trata de un desplazamiento, se trata de un desplazamiento en un segmento proximal del intestino dentro de otro distal, como se ve en la TC abdominal con contraste en estos dos planos. Aquí, tanto en la imagen C, que es un corte coronal, como en la imagen D, que es un corte sagital, se observa la imagen clásica de lo que es en media luna o diana, que es causada por un intestino invaginado. Y la flecha blanca señala el punto donde el segmento del intestino se ha incrustado dentro del otro, lo que va a producir tanto un estrechamiento y posteriormente una obstrucción. Ya. Aquí analizamos una torsión del intestino sobre su eje mesentérico que puede causar una obstrucción y un compromiso vascular. Estamos hablando de los vólvulos. El más frecuente es el vólvulo del sigma, que se da en un 70%, seguido del vólvulo del ciego, que se da en un 25%, y por último, en un menor porcentaje, el vólvulo del colon transverso, que es en un 5%. El diagnóstico por lo general se basa en los hallazgos radiológicos, por ejemplo. En esta imagen vemos una radiografía abdominal que muestra una gran asa dilatada en forma de lo que es una U invertida, conocida como ya mencioné anteriormente, que es el signo del grano del café. Y este patrón es característico del sigma torsionado y desplazado hacia los cuadrantes superior izquierdo. Podemos ver aquí. Ya, en la imagen B, que es un corte axial, y en la imagen C, que es un corte coronal, se evidencia en cambio el signo del remolino que está indicado ahí con las flechas, donde los vasos mesentéricos también giran en torno a un eje central, indicando también lo que es una torsión. También se observa el signo de pico de pájaro, que corresponde al estrechamiento progresivo del sitio de la torsión. Aquí les traigo también un caso clínico que corresponde a un paciente masculino de 90 años con síntomas típicos de una obstrucción intestinal, como sería que se acompaña de signos clínicos como sería la distensión y estreñimiento de 3 días de evolución. Esta imagen en esta radiografía de abdomen que está realizada en bipedestación se observa aquí una gran asa colónica dilatada con un patrón que ya mencioné anteriormente, que es el signo del grano del café, y este se forma por el asa sigmoidea distendida y torsionada sobre su eje. También podemos ver que se evidencia lo que es la ausencia de gas en el recto, lo que apoya a un diagnóstico de una obstrucción intestinal baja completa. Y este patrón por lo general es muy
sugerente de un vólvulo de sigma, una causa frecuente en pacientes ancianos, especialmente aquellos con antecedentes de estreñimiento crónico o también inmovilidad en pacientes hospitalizados. Ya. Dentro de actinomicosis, la actinomicosis pélvica es una de las causas poco frecuentes de una obstrucción intestinal. Se asocia principalmente al uso prolongado de dispositivos intrauterinos, como sería el DIU en las mujeres, y en este caso es una paciente de 68 años de edad, en la que en la imagen A vamos a ver una masa sólido-quística que se encuentra aquí ubicada, y en la imagen B vemos un útero también aumentado de tamaño, em, con abscesos pequeños que están señalados aquí con las flechas blancas. Y aquí también vemos que hay tejido blando perirectal y se encuentra adherido las flechas negras. Y aquí en la punta de flecha vemos el dispositivo de la paciente. Ya. Continuando con la presentación, ahora vamos a ver lo que son las causas murales. Aquí se presentan dos causas murales de la obstrucción intestinal, lo que son las neoplasias, como puede ser un adenocarcinoma, un linfoma del intestino delgado distal, tumores del estroma gastrointestinal y también carcinoides. En esta imagen que es un enema de contraste hidrosoluble, se observa lo que es una lesión en corazón de manzana que está indicado con la flecha aquí amarilla, que es típica en el cáncer de colon y en este caso es en el segmento sigmoide. Y este hallazgo nos indica lo que es una estenosis irregular con bordes espiculados, también como podemos ver aquí, con bordes espiculados, y es un signo característico de una neoplasia maligna. En el caso de la enfermedad de Crohn, este nos va a producir lo que es una obstrucción parcial o de bajo grado y es más común en jóvenes y va a afectar típicamente a lo que es el ilio y el colon o el colon ascendente. En la imagen A, o bueno, esta es son imágenes de una paciente de 71 años con cambios inflamatorios agudos. Aquí en la imagen A vemos que es una TC con contraste, es un corte axial de enterografía que nos muestra aquí un engrosamiento mural del ilion que mide 7 milímetros. Y acá en cambio es una TC con contraste, también es un corte axial de enteroclisis que evidencia también un engrosamiento y un realce de las paredes del hilo distal, que también está indicando aquí con la flechita. Ya, dentro de la tuberculosis tenemos que esta principalmente va a afectar a lo que es la región ileocecal. Y en una TC con contraste se va a observar lo que es un engrosamiento mural cecal que está indicado aquí con la flecha negra y múltiples adenopatías mesentéricas que contienen un centro hipodenso que está aquí señalando con la flecha blanca, lo cual es típico de una necrosis caseificante. Ya. En el caso de la peritonitis encapsulante esclerosante, en cambio, esta ocurre cuando las asas del intestino delgado quedan envueltas en lo que es una membrana fibrosa que impide su movilidad. Aquí, en la imagen A y B, que son cortes axiales, se ven las asas encapsuladas. Aquí, como podemos ver, se ven las asas encapsuladas en el centro del abdomen, que está indicado aquí con las flechas blancas, y una membrana hiperdensa que las delimita. Y acá en la imagen C podemos observar lo que es un corte coronal y esta cápsula es evidente. Aquí las puntas de flecha negra, incluso los ovarios están dentro de la membrana. Ya. Esta diapositiva presenta dos causas murales, también como es el hematoma intramural y lo que es la enfermedad diverticular crónica. Dentro del hematoma intramural, esta se presenta comúnmente en pacientes con tratamientos anticoagulantes o también después de un traumatismo abdominal. Entonces, en una TC abdominal y pélvica con contraste se va a observar también lo que es engrosamiento mural perintenso, como es hiperintenso, también en las asas del yeyuno distal, que corresponde a un hematoma
dentro de la pared intestinal, que está aquí señalado con las flechas blancas, y el hematoma también está obliterando la luz del intestinal y generalmente va a producir una dilatación de las asas proximales compatibles con una obstrucción mecánica. Además, podemos observar aquí que hay la presencia de líquido libre abdominal en varios compartimentos, que está aquí señalado con lo que son los asteriscos, lo que sugiere un hemoperitoneo. En el caso de acá de la enfermedad diverticular crónica, tenemos que es una causa frecuente de obstrucción crónica en adultos mayores. Entonces, aquí lo que tenemos es un caso de un enema opaco de doble contraste y muestra un segmento de 4 centímetros de longitud de un estrechamiento del colon sigmoideo que está, como podemos ver aquí, con los pliegues espiculados, distorsionados y también los márgenes están relativamente estrechos y aquí podemos ver que está señalado con las flechas. Y se observan también aquí múltiples divertículos sigmoides. Ya. Esta diapositiva nos muestra lo que es una invaginación intestinal que es secundaria a lo que son lesiones murales. En este caso específico vamos a ver lo que es el divertículo de Merkel. Ya. En esta ecografía, la invaginación parece como una imagen en diana o en donut, que está señalada aquí con las flechas blancas, tanto en la imagen B como C, y una zona central que podemos observar de partes blandas, que es el asa invaginada, que está rodeada de un anillo hiperecogénico de grasa mesentérica. Y en este caso también se observan además una estructura tubular que es compatible con el divertículo de Meckel. Y aquí en la imagen A se observa, es una radiografía, y se observa lo que son las asas delgadas hasta el hilo preterminal, lo que es un indicativo de una obstrucción por invaginación. Ya. Dentro de la diverticulitis aguda tenemos que se da frecuentemente en lo que es el colon descendente o sigmoides, y un diagnóstico diferencial clave es el carcinoma de colon en estadio avanzado, especialmente si existe alguna perforación. Aquí, como podemos ver, em, se observa lo que es una TC con contraste en fase portal y se encuentra una diverticulitis aguda con una colección pericólica con aire en su interior que está señalado aquí en el círculo, también que condiciona un atrapamiento de las asas del hilo en las que podemos observar que hay un calibre de 39 milímetros, dando lugar a una obstrucción del intestino delgado. Ya. Entonces, en esta sección se aborda lo que es la isquemia intestinal crónica o también denominada enteritis actínica como consecuencia de radioterapia, y ambas pueden generar lo que es una fibrosis mural que termina por lo general causando lo que es una estenosis y por lo tanto posteriormente una obstrucción intestinal. Esta es una TC abdominal con contraste en fase postal que también nos muestra lo que es una distensión de lo que es el intestino delgado, que está señalado aquí con la flecha amarilla. También podemos encontrar lo que es un engrosamiento difuso de lo que es la pared intestinal con un realce anormal de la pared, que es un signo también del síndrome, que es un signo del doble halo que está señalado con las flechas blancas. Ya. Aquí se observa también una complicación postquirúrgica que es secundaria a lo que es una anastomosis colorectal por carcinoma, y en algunos casos puede haber también lo que es una reacción inflamatoria al material de la sutura. Y aquí lo que podamos observar es que en la TC se visualiza una masa, lo que es bien delimitada. Aquí en la RM, tanto la imagen B como la imagen C, se diferencia la señal de la secuencia. Por ejemplo, aquí en la B vemos una T1 que es isointensa y aquí una imagen C, una T2 que es hiperintensa. Y esta última, la imagen E, es una PTC que se observa la captación del FDG, que es un indicativo de una actividad metabólica inflamatoria. Ya.
Ahora vamos con las causas intraluminales. Dentro de las causas intraluminales ya las mencioné también anteriormente, pero creo que la más relevante es esta. Tenemos cuál es el hilio biliar. Entonces, esta por lo general eh, ocurre cuando un cálculo supera los 2,5 centímetros y migra al intestino tras la formación de una fístula. Entonces, es más frecuente en mujeres mayores. Para su diagnóstico se realiza con la tríada de Rigler, que ya les mencioné anteriormente, que está claramente representada aquí. Entonces, en el punto uno vemos lo que es la neumobilia, es decir, la presencia anormal de aire en lo que es el árbol biliar. En el punto 2 se observan lo que son las asas intestinales, las asas del intestino delgado dilatadas, con lo que indica que estamos ante la presencia de una obstrucción. Y finalmente aquí vemos el punto 3 que muestra es una imagen radio opaca en la pelvis que corresponde a un cálculo ectópico. Ya. Entonces, para finalizar, en esta diapositiva vamos a analizar tres diagnósticos diferenciales que son importantes cuando se evalúa una obstrucción intestinal. Tenemos el megacolon tóxico, el síndrome de Olguín y también el hilio paralítico. Y a continuación les voy a explicar cada uno. Dentro del megacolon tóxico, es una complicación poco frecuente, pero grave de colitis aguda, como la colitis ulcerativa o también infecciosa. Y en esta tomografía computarizada observamos la dilatación de un colon que es mayor a 6 centímetros, que es uno de los criterios diagnósticos. Esta dilatación también está acompañado de lo que es inflamación severa y también un riesgo de perforación. En el caso del síndrome de Olguín, em, es una pseudo-obstrucción intestinal aguda en la que el colon proximal se va a dilatar sin una causa mecánica evidente, pero generalmente ocurre esto en pacientes hospitalizados, ancianos o también postoperatorios. Y en esta imagen vamos a observar una gran dilatación del colon transverso, pero con un calibre normal o más estrecho a nivel del ángulo esplénico, que es típico en estas entidades. Y este círculo anaranjado encierra lo que es el colon dilatado y la flecha roja está señalando el sitio de la transición. Y por último vamos a ver lo que es el hilio paralítico. El hilio paralítico es una alteración del intestino, donde hay una pérdida del peristaltismo sin obstrucción mecánica y es frecuente tras cirugías, traumatismos o también tras infecciones. Y en esta imagen radiográfica podemos ver las asas de lo que es el intestino delgado y grueso que están distendidas, sí, pero sin niveles hidroaéreos marcados, lo que sugiere una parálisis intestinal generalizada y no se trataría de una obstrucción intestinal porque recordaremos que tenían que tener el mismo nivel de niveles hidroaéreos en la misma asa que sean mayores a 25 milímetros. Y estas tres entidades pueden simular clínicamente lo que es una obstrucción intestinal mecánica, pero tienen causas y manejos muy diferentes. Por eso, el reconocimiento de los patrones imagenológicos específicos de cada uno de los casos es fundamental para llegar a un diagnóstico correcto y así evitar tratamientos inadecuados y, como siempre, poner en primer lugar siempre los beneficios de los pacientes de acuerdo a las patologías y los diagnósticos que nosotros les demos. Eso sería todo. Muchas gracias.